un nuevo medicamento que está saliendo para mejorar su erección, rigidez peniana, calidad de la penetración, que promete ser mejor que el tadalafilo, que el Viagra, que el Cialis. Así que quédese conmigo hasta el final para que entienda sobre este nuevo fármaco que surge, llamado Sildenafil. Vamos con el video. Mi nombre es Mateus Ferrer Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quiere pasar por una evaluación, una consulta conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Muchos estudian sobre la mejora de la erección. La verdad es que tenemos una serie de tratamientos que son muy efectivos para eso. Entonces, si usted que me está viendo tiene dificultad para penetrar, tiene una erección más débil, está perdiendo la erección a mitad, hay una serie de causas para que esto suceda. Y la verdad es que el tratamiento es muy lineal y con altas tasas de éxito. Lo que tenemos hoy en día ya tenemos unas tasas de éxito muy altas, pero obviamente necesita un profesional para que lo oriente. Dosis, paso a paso, causas. Todo paciente que llega con disfunción eréctil va a pasar, por ejemplo, por un rastreo hormonal. Una de las causas posibles es la caída hormonal de testosterona. Entonces a veces se está atiborrando de medicina, de tadalafilo, sildenafilo, y su causa es hormonal, y la salida para usted es la reposición hormonal o estimular su testículo para producir más testosterona si es más joven y tiene un testículo que funcione. Entonces, causa hormonal se va a rastrear y tratarla. La causa vascular es aquel paciente más, generalmente mayor, a partir de los 40, 45, 50 años, generalmente diabético, fumador, obeso. Todo eso hará que esto se vuelva más precoz. Pero el simple hecho de envejecer, la edad, es un factor inherente para que tenga el envejecimiento de sus vasos sanguíneos, que se vuelven más rígidos, comienza a llegar menos sangre al pene, su erección va empeorando cada vez más. Eso por el simple hecho de venar. A veces el tipo con 55, oye, pero siempre me cuidé, pero tiene 55, tiene 56, tiene 60 años. Va a pasar en algún momento. Otra causa posible también es psicogénica. Mucha ansiedad por rendir hace que se ponga muy nervioso, libera adrenalina y no logre tener una erección, ya que la adrenalina retira sangre del pene, hace vasoconstricción periférica. Entonces, estas tres causas deben ser estudiadas y usted tiene que ser tratado adecuadamente para usted. Así que esta primera parte del video es para que entienda que usted es una persona individual. Bueno, obviamente, usted es un individuo individual, un pleonasmo aquí que voy a usar a propósito. Usted merece evaluación individual. Evite tratamientos ajenos o de YouTube. Ahora veamos un nuevo fármaco que está en estudios de fase 3. ¿A qué me refiero con estudio de fase 3? No está comercializado, que es la fase 4 del estudio. Todavía está cerca de ser comercializado. Ya hay un estudio grande que fue publicado ahora en 2023, realizado con más de 760 hombres evaluados durante 12 semanas, comparando a quienes usaban la medicina con quienes usaban placebo. Los pacientes no sabían en qué grupo estaban, o sea, un estudio de mucha confiabilidad, un N relevante, doble ciego, muchas cosas buenas en este estudio. Este estudio mostró que con dosis de 2.5 a 20 miligramos, la dosis más utilizada fue de 5 miligramos, el paciente tuvo una mejora de la erección robusta, vigorosa, muy buena. El inicio de acción es entre media hora y 4 horas, no habiendo una recomendación exacta de qué tan antes de la relación se puede tomar, y tampoco tiene una recomendación de uso de dosis bajas diarias como el tadalafilo. Puede que surja eso en el futuro, pero el hecho es que tuvo una potencia muy buena, una mejora de la erección robusta y con menos efectos secundarios que los otros fármacos, el tadalafilo y sildenafilo. ¿Por qué? Fue más específico en la inhibición de la enzima fosfodiesterasa 5, que es la que da el efecto benéfico de liberación de óxido nítrico en los vasos sanguíneos y, por tanto, causando la vasodilatación. ¿De dónde vienen los grandes efectos secundarios? Es cuando el tadalafilo o sildenafilo inhiben otras fosfodiesterasas, 6, 11, 2. Entonces así otras enzimas a lo largo en todo el cuerpo que van a dar otros efectos secundarios. Por ejemplo, quien toma sildenafilo, que es el Viagra, tiene una visión azulada, tiene dolor muscular. El tadalafilo también da dolor muscular, lumbar o de pantorrilla. El sildenafilo, como no inhibe la fosfodiesterasa 6 y 11, no tiene esos efectos secundarios de dolor muscular y visión azulada. Puede causar congestión nasal, puede causar cefalea, puede causar rubor facial, pero no tiene esos otros efectos secundarios que mencioné. Por lo tanto, es un fármaco que te dará la potencia que quieres para la mejora de la erección.
Se considera un fármaco de potencia alta porque bastaron 2.5 miligramos para que tuviera efecto. El tadalafilo inicia en 5 miligramos y el sildenafilo en 25. Con solo 2.5 logras el efecto. Al subir el miligramaje, potencias el beneficio con dosis menores que las otras y menos efectos secundarios. Más potencia y menos efectos secundarios es lo que ambos buscamos. Soy optimista de que salga en los próximos años, tal vez que entre en comercialización. Espero que no tarde mucho en llegar a Brasil, ¿no? Generalmente nos quedamos de últimos, pero espero que llegue lo más rápido posible y que pueda entrar en nuestro arsenal terapéutico de disfunción eréctil. Ya contamos con varios fármacos vía oral, algunos aminoácidos vía oral pueden usarse también, inyección intracavernosa, gel intrauretral para una pequeña parte de la población y la prótesis de pene para quien tiene una disfunción eréctil más grave. Pero te voy a decir aquí, voy a dejar un video donde hablo sobre 3 medicamentos que mejorarán tu desempeño sexual, tanto líbido, tiempo de eyaculación y erección, el famoso trío del amor. Te voy a dejar este video por aquí y hasta la próxima.